gracias por estar con nosotros en el inicio de esta segunda, vamos a llamarlo para echárnoslo un poquito, Ana, de esta segunda temporada de, de Poetizando. Y qué mejor para empezarla que con un maestro que ha sido tan absolutamente importante para todos nosotros como es Santos López. Santos, bienvenido a Poetizando. Gracias. Bueno, rapidito, para quienes están entrando y no conozcan al maestro Santos López, él es poeta, es editor, gestor cultural, periodista, es especializado en acupuntura y medicina, es bioelectrónica, Bioelectricidad. bioelectricidad, fue director fundador de la Casa de la Poesía Pérez Bonalde, organizó la Semana Internacional de la Poesía de Caracas con 12 ediciones, 11 ediciones del Concurso Nacional de Poesía para Liceístas, 5 ediciones del Premio Internacional de Poesía Pérez Bonalde, actividades innumerables en la Casa de la Poesía, ha sido traducido al inglés, alemán, francés, chino, coreano, italiano, he participado en actividades en Portugal, Francia, Colombia, Cuba, México, Chile, Bélgica, Benín y Austria. ¿Cuántas publicaciones? Ayúdame, Santos, ¿cuántas publicaciones? Porque no termino de contarlas. No, está bien así. Está bien. Son, Santos, son incontables, son incontables. contables, de verdad que para nosotros es un honor inmenso. Anita, Edgar, les lanzo la bienvenida. En efecto, es un honor extremo tener entre nosotros al poeta mayor Santos López, que no solo es poeta, sino que es una persona extraordinaria bajo cualquier punto de vista. Entonces, bueno, es casi un reto entrevistarlo. Vamos a ver, sale de esta conversación. Bueno, bienvenido Santos. Igualmente pienso como Ana María que es un orgullo que estés hoy por aquí con Johnny, con su gran proyecto cultural, Cultura Mundis, y la humilde presencia de la editorial Diosa Blanca. Te saludo con mucho cariño, con mucho afecto y con mucha admiración. Bueno, saludos Ana María, Johnny Galoski, Edgar Vidaurre. Me siento de verdad contento con esa terna tan habilidosa, tan puntiaguda y tan filosa que tengo al frente. Ojalá Dios quiera que salgan palabras sensatas y cabales de mí para la audiencia tan especial de Cultura Mundis. Y para Gabriela, que está tras bastidores, un saludo también. Exacto. Cultura Mundis y Diosa Blanca, hicimos esta alianza tan sabrosa que ha dado tantos frutos, gracias a Dios. Mira, Santos, no te salvas de una pregunta que Ana María te va a hacer y que es la primera pregunta que siempre hacemos, ¿verdad? ¿Qué Anita, será? ¿Qué no será? a ver, Bueno, es una pregunta que incluso en otras ocasiones yo he escuchado casi una respuesta tuya. La pregunta es, ¿qué es para Santos López la poesía? Upa. Bueno, creo que es una pregunta que obligada en cada vez que uno se encuentra con amigos y porque la definición va cambiando con el tiempo. Eh, diría, para comenzar con una llanura, diría que la poesía es un caballo porque puede cargarlo todo. Pero si nos vamos un poco más adentro, la poesía podría ser, en mi caso, la percepción directa de la belleza de lo desconocido. Y si vamos a una elaboración mucho más también llana, diría que la poesía es el lenguaje madurado del alma. ok, Bello.
¿Puedes repetir la primera, por favor? Porque son dos definiciones como para quedarnos aquí. Sí, la poesía es un caballo porque puede Cargar. transportarlo todo. Y la segunda, La segunda que dije fue que la poesía es la percepción directa de lo bello, de lo desconocido, de la belleza de lo desconocido también. ok, ok. Santos quería leer, ¿no? ¿Puedes Como leer un inicio, poco? ¿Puedes antes de leer? las preguntas. Bueno, a propósito de ese tema de la percepción, un poema inédito de un libro que se titula Firmamento. Este poema, Paleontólogos, dedicado a Verónica Yafé. Si Stephen Gould tiene razón, nuestros parientes no son fósiles, porque si el mar desentierra una concha caracol, llevándola hasta la orilla y la muestra en su luz continua, y si un poeta cava y encuentra una palabra que se había ido, la unge de nuevo y la regresa a la vida, entonces lo que enterramos a diario en nuestro corazón, una circulación secreta, vuelve siempre para nutrirnos. La percepción no es subir una escalera, sino dar un salto. Muy bello, Es un poema bellísimo. inédito, ¿no? Ese es inédito. Johnny, yo quisiera hacer una pregunta, pero primero quiero respetar la voluntad de Santos de leer un fragmento como inicio, como pórtico de esta entrevista. No sé si él quiere leerlo ahora o más adelante, o prefiere que lo psiquitrillemos con preguntas ahorita de una vez. Yo Ah, preferí, bueno. yo No, preferiría, sí me gustaría, que es una pregunta habitual que recibo a diario de mis talleristas. Yo doy talleres individualizados, personalizados, quiero decir. Entonces, siempre el tema de la espiritualidad confunde, pues. Puede uno irse a lo genérico, a lo enciclopédico o a lo erudito, o puede uno sencillamente decirle a un estudiante que tiene una inquietud espiritual, decirle el ABC, en mi caso, ¿no? El ABC es la percepción. Entonces, sobre ya la premisa de que la percepción juega, o es el ABC, o juega el sustrato a través del cual podemos acceder a aquello, a lo otro, a lo desconocido, a lo misterioso, a lo, como se le quiera llamar, a eso que identificamos como lo espiritual, solamente es posible trabajando la percepción. Y como son talleres operativos, no son teóricos, son talleres con ejercicios, bueno, yo he hecho la exploración de lo perceptivo y siempre arranco por allí, que es lo que quisiera leer algo de aquí, ¿no? Eh, Santos, sí. Santos, yo quisiera pedirte antes de que lo leas, porque aquí ha pasado algo y yo no quiero que, valga la redundancia, que pase por debajo de la mesa. Yo quisiera que leyeras las dos últimas, los tres últimos versos del poema que acabas de leer. Ok, el poema se titula Paleontólogo porque este es Stephen Gould, es un famoso paleontólogo que ha hecho grandes aportes y me interesa el trabajo, la investigación de él. Dice, la percepción
no es subir una escalera, sino dar un salto. Ok, para ahí. Porque aquí pasó algo. Tanto en tus dos definiciones, que es la poesía, como cuando terminaste de leer el poema. Y fue un espacio de silencio. De hecho, Edgar, Ana y yo nos quedamos que, ya va, déjame metabolizar esto y para los que te conocemos, los que hemos compartido contigo, eso pasa siempre cada vez que tú abres la boca. O sea, dices algo y uno se queda como, ya va, ya déjame masticarlo, déjame pensar, casi uno tiene que hacer meditación después de que mencionas algo. Fíjate que tú estás hablando de ese salto y ese salto que provoca tu poesía o ese salto que provoca, y ojo, atención, basta uno leer los cantos de Luz Negra, basta leer La Barata, basta leer cualquiera, especialmente los últimos poemarios de Santos, porque uno a veces tiene que decir, ya va, calma, déjame detenerme, déjame que masticar esto. A mí me llama la atención que tú lo asocias con la percepción, pero la pregunta es, ¿cuál percepción? Y esto te lo dejo como puerta de entrada a lo que vas a leer, Sí. porque es una percepción consciente, es una percepción inconsciente, o es una percepción desde tu oficio de chamán, desde tu oficio como desde el misticismo, desde la espiritualidad. ¿Qué percepción es aquella de la cual nos quiere hablar Santos López? Bueno, déjame ver si te respondo con un pequeño antecedente, porque esto no es nuevo. Yo sigo en mi poesía, uno de mis maestros es William Blake, Mm. entre muchos otros, ¿no? Pero para mí William Blake establece tal vez eh, para Occidente la premisa más importante, que es el tema perceptivo, ¿no? ¿Qué nos sugiere Blake con su poética? Es un poco lo que quiero esbozar. Blake propuso limpiar o purificar las puertas de la percepción. Esbozó su teoría de la percepción directa, una percepción despojada del pensamiento y del sentimiento, una percepción desnuda de pasado. Toda experiencia espiritual o iniciática se resume en tres pasos, y esto lo sabe mejor Edgar, que ha estudiado en la universidad, su doctorado: purificación, integración y unión con lo divino. Podríamos detenernos en la purificación y abordar apenas uno de sus hilos, la percepción. Voy más atrás todavía en la película. En ese sentido, recordemos que Pitágoras también propuso las tres P: preparación, purificación y perfección, pero en el fondo es lo mismo, tres pasos. Aquí cito a Blake en el libro El matrimonio del cielo y el infierno. Si las puertas de la percepción se purificasen, cada cosa aparecería ante el hombre como lo que es, infinita. Ya aquí, si uno se queda en este aforismo de William Blake, es para desarrollar todo un tratado sobre la percepción. La percepción directa. Bien, por ejemplo, poco para no teorizar tanto, para irme a un ejemplo más sencillo, para ilustrar cómodamente este asunto, podemos valernos de una hermosa historia que narra el físico estadounidense de origen japonés Michio Kaku, contenida en su libro Hiperespacio, una odisea científica a través del universo paralelo, publicado en 1994. Cito el cuento de Kaku.
Uno de los recuerdos más felices de mi niñez es cuando me inclinaba ante el estanque hipnotizado por las carpas de brillantes colores que nadaban lentamente bajo los lirios. En esos momentos serenos me sentía libre de permitir que mi imaginación divagara. Me formulaba preguntas tontas que solo un niño podía hacer, como por ejemplo, ¿de qué manera verían las carpas el mundo que las rodeaba? Ya que vivían toda su vida en ese estanque poco profundo, las carpas pensarían que su universo consistía en las aguas turbias y los lirios, puesto que pasaban la mayor parte de su tiempo alimentándose en el fondo. Solo podrían estar vagamente conscientes de la existencia de un mundo ajeno sobre la superficie. La naturaleza de mi mundo estaba más allá de su comprensión. La carpa y yo pasaríamos nuestras vidas en dos universos distintos, sin que pudiéramos entrar el uno al mundo del otro, separados solamente por la más fina de las barreras, la superficie del agua. Una vez imaginé que podría haber carpas científicas, carpas brujas, chamánicas, diríamos. Imaginé que podría haber carpas científicas dentro de ellas y que las demás las considerarían locas si propusieran la existencia de un mundo paralelo sobre los lirios del agua. Un mundo paralelo, invisible, más allá del estanque, no tendría ningún sentido científico. Imaginé lo que sucedería si sacaba una de las carpas científicas del estanque. Me pregunté, ¿cómo sería percibido esto por el resto de las carpas? Para ellas sería un hecho verdaderamente perturbador. Primero notarían que uno de sus miembros desapareció de su universo, simplemente desaparecido, sin dejar rastro. Luego, segundos después, al arrojar la carpa de vuelta al estanque, aquel pez reaparecería abruptamente de la nada. Para las demás carpas, esto parecería un milagro. Luego de recuperar la compostura, la carpa científica le referiría a las otras una historia increíblemente sorprendente. Fíjate, antes de darle la palabra a Edgar, y creo que es importante hacer el paralelismo entre lo que estás leyendo y que la gente oiga tu poesía, hay varios niveles de percepción, especialmente en los mundos paralelos que tú estás planteando. Si tomamos, por ejemplo, de los cantos, del canto de Luz Negra, de tu poema Canto al Exilio, el tercero, dice, el camino a la sombra sería improbable, sin una huella tallada con vida. El tiempo no es más blanco que lo eterno. Ese eje de luz y morada que genera su propia lumbre. Pero una tierra a oscuras sigue siendo tu país. Y si te quedas, acrecientas tu ignorancia. Sí, Varios. Edgar, perdón. No, pero si Santos quiere responder algo sobre lo que tú acabas de decir, me No, parece bueno, apropiado. el comentario que vendría ante ese fragmento es un comentario que sencillamente nosotros estamos, todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, toda la experiencia después de los 7 años entra en el mundo cotidiano de nuestra realidad objetual, perdemos la inocencia, nos vamos acostumbrando a este mundo de rutinas y nos ubicamos, diríamos, en el lado lógico de nuestra vida. Pero ¿qué queda de lo analógico? Sabemos que tenemos dos hemisferios cerebrales. El hemisferio cerebral izquierdo está conectado al lenguaje y el hemisferio derecho, analógico,
está conectado a otra facultad nuestra, que tiene que ver con el sentir, que tiene que ver con el sueño, el soñar, y tiene que ver con el ver. Y esos tres factores componen lo que podemos decir la voluntad y la conciencia. Oye, Entonces, qué bello, Santos, ¿no? tenemos, Mira, tú que te confiesas, cultor de William Blake, yo creo que cuando Johnny te pregunta qué es la percepción, yo creo que la respuesta más bella la da Blake, ¿no? Dice, el cuerpo es la parte del alma que se percibe con los cinco sentidos, es la vida en movimiento, ¿no? sí, Este, ahí yo quería hacer una especie te quería hacer una pregunta, porque tú en la en parte, en una poema de los buscadores de agua, hablas de las coordenadas de una manera muy bella. Dices, por cierto, yo lo leí en italiano, no en español, en castellano. Tú hablas de que el norte no siempre es el norte, siempre es que el el otro. sur se vuela, que el oeste ya no es el oeste, y a la abuela le dice al nieto, le dice los puntos cardinales cambian, ¿no? Sí, Haciendo una analogía o una metáfora de las coordenadas geográficas o espaciales del afuera o las del alma. Tú dirías que eso tiene una correspondencia, es decir, si hablamos de que la percepción vamos a decir, es el alma que es percibida por los cinco sentidos. En este caso, las coordenadas del alma también son dinámicas, son cambiantes, como ese poema tan conmovedor en que la abuela le dice al nieto que el norte no es el norte, el sur no es el sur, ni el sí, este ni el oeste. los sitios se renuevan. Sabemos que la percepción ordinaria de los cinco sentidos corresponde al tiempo y al espacio. Entonces, bueno, eso es muy importante observarlo porque ordinariamente nosotros, los tiempos del alma son otros. Y los espacios también. Bueno, los tiempos y los espacios son otros. Ya entramos en un área luminosa que, que es difícil, ¿no? Porque es inexpresable, es inenarrable, como todo el mundo espiritual. O sea, no hay forma de uno describir la descripción del mundo ordinario que tenemos y que habitualmente lo conocemos. Es una, y esa descripción te demanda una sintaxis, una música, un ritmo, qué sé yo. Pero para lo misterioso, para lo invisible, para esa carpa que sale, que es sacada del estanque y que tú las tienes en la mano, me imagino que si nosotros logramos salir, hay otro ejemplo muy bueno, si nosotros logramos salir de esta cárcel, que es el poema que leyó eh, Johnny, que tiene que ver con eso, el aprisionamiento, ¿no? Que la cárcel es esta, ¿no? Y cómo nosotros venimos a este mundo, imaginen ustedes que es una casa que al nacer pasamos por un conducto vaginal y caemos en una de las habitaciones de la casa. La casa tiene 16 habitaciones y caemos en una y pasamos toda la vida en esa habitación, no conocemos otra. Faltan 15, tal vez algunos logren antes de morir pasar y conocer la segunda, la tercera, pero el reto, el mejor de los casos sería fugarse de la casa y merodear en otra realidad, en otras realidades. Entonces, claro, es como la casa de Hansel y Gretel, ¿no? Que era la casa caramelo de la bruja,
que así es este mundo, ¿ves? Estamos en Mira, una... eh, Santo, quisiera volver, ya que hablaste hasta de la casa Caramelo de la Bruja, quisiera volver a algo que yo leí de ti en una entrevista maravillosa que te hizo Alejandro Sebastiani, ¿no? Donde tú hablas que el poeta es un hacedor de vasijas para contener el agua que cae del cielo. Esa, esa definición del poeta me es muy cercana, ¿no? El hecho de hacedor de vasijas, tanto por el ser hacedor, que tiene mucho que ver con la palabra poiesis, poesía, como con el hecho de ser vasija, que es continente y es femenino. Eso lo quiero unir con ese libro maravilloso tuyo, del cual tuve el honor de hacerle una reseña, Dido, 10 poemas de amor, donde tú dices algo muy significativo. Son versos sublimes, limpios, muy femeninos, donde tú tomas la voz de lo femenino y dices, ¿cómo beber de ti calma mi sed? Quiere decir que eres la fuente. Claro, esto visto desde Dido, hablando con Eneas, puede ser un contexto determinado, pero si lo uno con eso de que el poeta es un hacedor de vasijas para recoger el agua que cae del cielo, creo que hay una conexión sublime entre esas dos posturas, entre esas dos expresiones de tu alma, ¿no? Donde tu alma quiere calmar la sed y se habla con un otro, que puede ser un otro dentro de ti, como lo sospechaba Rimbaud, y es a la vez el poeta que abre ese espacio de continencia para ser a sí mismo la fuente y para recoger el agua del cielo. No sé si quisieras decir algo de esa conexión que yo hago entre ese poema de Dido y eso que le dijiste a Alejandro. Sí, bueno, Dido, en el fondo, lo que trato de ensayar, no solo el tema de la voz femenina, que es difícil, y Edgar lo sabe, sino también decir que Dido es, en ese libro es la amante de, no de Eneas, la amante de Dios. Uh-huh. O sea, por allí van los tiros. Luego, el tema de la vasija, que ha sido para mí una recurrencia. Ese poema que tú dices pertenece al cuerpo de los buscadores de agua. ¿Ves? Uh-huh. Entonces, eh, efectivamente, pues creo que el tema de la vasija es como el tema de la palabra. Nosotros somos una palabra como equivalentes analógicamente, ¿no? Somos una palabra, la vamos llenando, esa vasija, esa palabra la vamos cargando, la vamos llenando nosotros en nuestro tiempo de vida. ¿De qué la llenamos? Yo creo que ahí es la elección individual de cada quien, pero la vasija es una palabra, o es la palabra que somos en el fondo. Cada uno escoge ser una palabra. Cuando nos reunimos un grupo, empáticamente, hacemos un verso, una oración, porque tu palabra cercana a la mía, a la de Edgar, a la de Johnny, ya hacemos un verso, porque cada uno es una palabra, cada uno es una vasija. Pero una vasija con sed, eso me gusta mucho. ¿Cómo beber de ti calma mi sed? Porque me hace recordar también antiguas palabras de la Biblia, donde hay alguien que está desesperado
por el agua de esa fuente, ¿no? Y de esa fuente la puedes ver como un Dios que está afuera, pero también como un Dios que está dentro y que es la fuente. Por eso me parece muy bello eso cuando dice, quieres decir que eres la fuente, pero te, te reconoces en sed, te reconoces en falta, y creo que allá está el elemento femenino que aparece en... Fíjate que Ana María está tocando algo que es bien interesante, porque está llevando la percepción no solo desde el punto de vista del logo, sino la está llevando desde lo sensorial, como solamente puede hacerlo desde el ánima, absolutamente. Ahora, Ana María y tú están introduciendo algo que creo que es muy pertinente, dado que estamos hablando de poesía y espiritualidad, y por eso la necesidad todo el tiempo que debemos de tejerlo. En la cábala judía, la vasija es la que contiene las potencias de Dios. Es la sefirá, es lo que contiene la energía. Y tú eres un discípulo sufi, eres un discípulo de la religión de Ifá, de la tradición de Ifá. Se pudiera decir que cuando hablamos de la espiritualidad, que es algo que está, digamos, trasciende las distintas vías para poder acceder a lo divino, se podría encontrar en ese concepto de la vasija que está presente en distintas partes de tu obra la misma conceptualización. Sí, y hasta más, porque en el fondo Ana María está en su razón y, y creo que es muy asertiva cuando observa esas sinuosidades que uno viene explorando y desde mucho atrás, ¿no? Desde mucho atrás. Por ejemplo, si vamos a una vasija de la tierra, Cenote Madre, ¿no? Que es un poema del libro de la tribu, estamos hablando del año 85. Sí. Cenote Madre, hueco de encantación, madre, o sea, todavía está ahí, allí está la cavidad, la, lo receptivo, pues eso también es una vasija o una tinaja dentro de la tierra. Entonces creo que eso femenino al que alude Ana María, bueno, tiene mucho que ver con parte de mi trabajo en todos, creo que en todos los libros está esa huella, esa impronta que se ha sostenido y que hizo una explosión con Dido. Ahí se... Claro, y en otras ocasiones te escucho que, que te quitas de lado como ego, ¿no? Como logos. Creo que eso es un valor que tiene tu poesía y tu quehacer poético, ¿no? El quitar el logo, no en el mal sentido, no es que te enloqueces, sino que el logo queda en otro lugar y la poesía se asoma a través más bien del ánima, de lo femenino, sea que escribas desde Dido o no. Está ese poeta que es una vasija, que me parece bellísima la imagen, ¿no? O sea, un poeta que no es logos. Bueno, creo que me ha costado mucho trabajar el tema de la importancia personal. Creo que Ujú. eh, el poeta tiene un momento de su vida donde se asoma su subjetividad en su obra, pero llega a un punto en que ya la, la vida personal pierde interés y ya no importa, pues. O sea, ya el trabajo ya se asoma una voz distinta que Ajá. es lo que me interesa. No es específicamente lo anecdótico, lo personal, lo específico. No es mi historia, es lo que quiero decir. No, la historia personal no interesa. Pero ahí es donde está tu planteamiento filosófico, porque
Ana habla del espacio, te lleva al espacio del nacimiento y tu obra de una u otra manera es hablar de cómo entramos y cómo salimos, de los cantos del encuentro con lo infinito en la luz negra, de la barata, de la muerte o del nacimiento. Y ahí va el nacimiento del logos. Me permito leer también de Canto de Luz Negra. Sí. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Quieres pasar tu milésimo día así? La inocencia cree en el mensaje de la piedra. Sabemos qué decir. Atestiguamos lo que vemos, dijo el poeta. Y regresamos para cantar un corazón en risas. Sabemos ser niños. A dibujar un círculo sin cabeza. Hablamos sin miedo. Y de repente el oleaje del ser se funde a un destino vasto, una flor del cielo. Solo cuando habitas en la luz que tropieza, se abre la poesía de un eterno juego. ¿Qué Sí. es la luz que tropieza, Santos? La luz que tropieza, eso somos nosotros, una manera, eh, una metáfora para ilustrar ese lado espiritual que encarnamos todos y que pasa del cuerpo al alma y del alma al espíritu. Entonces, la luz que tropieza es una metáfora del ser humano. En ese libro, el tema fundamental es el silencio. Cuando tú alcanzas el silencio, ya todo cambia. Entonces, la luz negra como metáfora del silencio, es de ahí viene todo. De ahí proviene todo. Esa es la mayor energía a la que podemos alcanzar el ser humano hoy día. No hablo del silencio ordinario, pues todo el universo es el gran silencio. Esa es la gran vasija que hay que llenar, la más extraordinaria vasija, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta, Santos, porque Edgar, perdón, ¿que hay que llenar o que hay que vaciar? no, hay que llenar y vaciar la dinámica. Acuérdate que Santos no te plantea nada estático. Esa Nada. vasija está permanentemente llenándose y vaciándose y desbordándose, además. Fíjate una cosa, querido Santos, ¿no? Eh, Dentro de la tradición eh, que trata de identificar lo que es poesía y espiritualidad, usualmente se la identifica con la poesía mística, ¿no? En el caso de Santa Teresa, por ejemplo, San Juan de la Cruz en el cristianismo, el sufismo, Rumi, el gran representante, la gran mística hindú de Nanak Baraka hacia abajo, Luida Mirabai, Mira, va. y por supuesto los grandes poetas místicos, cabalistas judíos como Abulafía, por ejemplo, ¿no? Y usualmente se entiende que la mística es un ascenso del hombre hacia las capas superiores del espíritu y un encuentro con lo inefable en donde tu ego o lo que te conforma individualmente se sale de sí mismo y asciende hacia ese encuentro vivencial y de la experiencia con lo inefable directa. Sin embargo, a mí me llama la atención dentro de esa dinámica que tú planteas, que tu poesía no solo plantea un misticismo de elevación y de ascenso, bueno, ya cuando hablas de incluso de un cielo de cenizas o de hablas de lo que desciende, me llama la atención dentro de la espiritualidad tu referencia a lo animal, ¿no? Al animal que voy siendo, ese libro tan extraordinario que por cierto fue donde realmente te empecé a leer y a conocer y a admirar. ¿Cómo unes tú, cómo explicas tú esa mística en donde más bien lo divino baja hacia lo animal y se hace espíritu? Es muy Eh, chamánico, eso es muy chamánico, Edgar. Es indudablemente que el libro Soy el animal que creo, que fue que fue premiado
en la alcaldía de Caracas, Premio Municipal de Poesía, en el año 1986. Es en nuestro chamanismo, el chamanismo más extraordinario que hemos vivido en Sudamérica, lo representa la cultura mesoamericana antigua. Hay mucha literatura en torno a eso. Y bueno, el animal emblemático después del águila está el jaguar. Mm. El náhuatl, los chamanes procuraban ejercitar su jaguar, volverse jaguares, para demostrar que podían traspasar el umbral de la realidad. Entonces, el mundo chamánico, bueno, recordemos que el chamanismo es una de las tradiciones más antiguas de la Tierra. Creo que la irradió en todas partes, a donde llegó, irradió y dejó su huella y su impronta. Entonces, Mesoamérica fue un florecimiento de chamanes extraordinarios, en donde había que recorrer de lo humano a lo animal. Hay un libro de Hillman que es interesante en esa materia, que seguramente ustedes conocen, El alma animal, que vale la pena subrayar y suscribir, porque la exploración nuestra, en mi caso digo, ¿no? Está muy cercana a ese espíritu chamánico. Creo que Ana quería leer un poema de la barata, Ana. Yo Sí, voy pero ahora me encanté escondido, ahora me dio por ahí. fíjate que Cristian Dimitriades estuvo en sincronía contigo porque escribe: habrá caído su vuelo en mi corazón y se perdió en el puro silencio. Cantos de Luz Negra me encanta. Y María Angélica León, Claro, pero fíjate que en Cantos de Luz Negra, disculpa, ya en Cantos de Luz Negra, que es un tema en Santo, él viene en un hilo de vida poética que no se rompe, ¿no? Él va cambiando voces o posturas o situaciones, pero hay un desarrollo vital interesantísimo en la poesía de Santo. Y Janito, aparece que en Dido, para mí, en Dido hay un seguimiento de Canto de Luz Negra, o sea, que Dido no pudiera existir, a mi modo de ver, si Santo no se hubiera metido en el Canto de Luz Negra. Y quería leerle a Santo y a ustedes un poema que para mí es una belleza, como todos los que están allí, y que tiene que ver con lo que él está diciendo. Dice, fíjate lo que dice: en el amor, la negrura es lo primero que aparece. Después de un tiempo no tan largo, no tan corto, decimos, ya he quitado lo negro y he hecho aparecer la blancura. Pero la labor no finaliza todavía. Este amor necesitará arder de nuevo como un ave, guardarse como un pez bajo tierra o una piedra que canta. Hay quienes han experimentado nada, nadie puede quitarle al amor su color y su oscuridad. Cuando amamos, somos dos conos de luz entrecruzados que giran complementarios y en contrasentido, muriendo cada uno, la
la vida del otro y viviendo cada uno la muerte del otro, diciendo al unísono, eres agua, comunión, estás abajo y subes, también estás arriba y desciendes. Explícame, Señor, te lo ruego, cómo es la entrega, cuál es la causa y a dónde se fue la oscuridad. ¿Qué te parece? Bueno, tienes Creo que allí, allí, no sé si Santo nos pudiera comentar algo en o esto, si tienes, lo que veníamos hablando de Luz Negra y cómo el amor ya no, ni siquiera un amor personal de pareja, esto es un amor que trasciende, un amor que se hace ave, tierra, cosmos, y que siempre tiene la negrura, que es lo primero que aparece. sí. Bueno, Ana María, creo que tienes una intuición muy aguda eh, al, al presentarme esa situación de el nexo de Canto de Luz Negra con Dido, porque efectivamente cuando yo estaba en el trabajo creativo de Canto de Luz Negra, eh, eh, el poema Pájaro Azafrán Ujú. estaba en ese canto, del canto al amor escondido del amor, y ya había hecho esos tres movimientos que están allí en el libro de Canto de Luz Negra, y se me presenta, es como cuando tú estás cavando y consigues una mina y después dentro de aquella mina encuentras otra veta. Entonces se me impuso el primer poema de Dido, y yo sentía que energéticamente me iba a destrozar todo si yo no le daba cauce a Canto de Luz Negra como se conoce ahora, y si me iba por Dido. Entonces dejé ese primer poema que surgió de un solo jalón, fue una sola noche, esos versos pareados, pero me estaba pidiendo un riesgo, me estaba sacando una voz que yo me asusté. Es como caer vertiginosamente. Y yo sentí que tenía que respetar ese poema porque no lo podía trabajar en ese momento porque estaba ya esbozado, ya había esbozado todos los demás cantos y estaba solamente en una explosión creadora y no podía atender esa otra mina que estaba saliendo de Dido. Entonces, por eso es el poema más largo que me ha tocado escribir en mi vida, desde 2015 hasta 2023. O sea, eh, Mm. tienes razón, o sea, hay un antecedente en Canto de Luz Negra que está en Canto al Amor Escondido del Amor, y ese es Dido. Qué Pero al bello. momento que yo decidí estructurar el canto, el libro, dije, no puedo meter estos dícticos aquí porque me abruman, y los separé. Fue así. Eh, yo quisiera agregar algo sobre mi lectura personal de Dido, que además se creció mucho leyendo el extraordinario ensayo que te hizo Ana María, y es el siguiente, ¿no? Hablando de logos y de emoción, ¿no? Como contrapuestos. Se dice que logos, bueno, se dice no, logos es verbo en la traducción griega de la Torá, y obviamente verbo, pues es la palabra eh, indiferenciada que se hace materia, que denomina, ¿no? Entonces, sin embargo, esa palabra para nosotros, los seres humanos, quien nos las enseña es lo femenino, es la madre. De hecho, cuando te preguntan qué idioma hablas, te dicen cuál es tu idioma, tu lengua materna.
Y por otro lado, el logos, que también ha sido equiparado a la luz y a la conciencia, cuando uno nace, te dice, te dieron a luz, y la que te da a luz es una mujer. Y uno además, una tercera observación sobre la lectura de tanto de Dido como de Cantos de la Luz Negra, que son las leyes físicas de la luz. La luz dentro de la ley física tiene un centro absolutamente oscuro que se llama umbra, y es absolutamente, forma parte de la dinámica de la luz. Esa dinámica que tanto me encanta de tu poesía, que recorre al modo alquímico, además, porque ese poema que leyó Ana María tiene un alto componente alquímico, ¿no? Que es el Correcto. ligreo, lo negro que se va haciendo. Aquí le hago propaganda al extraordinario poemario del querido Johnny, los poemas químicos, que tiene también esa estructura dinámica, ¿no? Que de lo que va de la sombra a la luz, que al final es lo mismo. Entonces, dentro de las leyes físicas de la luz es hija de la sombra, porque nace de ella y hacia ella retorna. Es así, pero ¿qué es lo que está más allá de la luz negra? El silencio. El silencio. Así es. Esa es la energía más potente del universo. Bueno, de hecho, cuando nacemos rompemos el silencio con llanto, cuando Sí, nos dan a luz. yo quisiera, Ana, yo no sé si me parece que el momento es perfecto para leer un pedacito del pájaro azafrán. ¿Lo tienes a mano? Lo leo yo. Léelo, tú si lo tienes a mano, estaba, Voy a leer un extracto, pues un poema largo, pero sí, es extraordinariamente que luego se repite de una u otra manera, parece ese pájaro azafrán hendido, exacto. pero léelo, sí. Voy a leer un pedazo de la primera parte. Mi corazón ha visto, al menos visto, el más vistoso pájaro allá arriba. Su poder para cantar en silencioso clamor no es deleite sensible de vida ni de nada. ¿Qué oigo? ¿Qué quieres decirme? Si es capullo calavera, pétalo o médula con miel, tumor deshuesado, mestizo, rosa enferma con gusano, anda y dilo de una vez. En gerundio presente, déjese barrido de hojas secas, sin vocales, cúbreme de arcilla con tus alas, entre tanto. Veo la burbuja de la infancia flotar. He visto lo que no puede verse, para no decirlo con lengua, ni con gagueo, pero sí con filos, con hojillas curvas, con flores pintadas en paredes, contra toda lluvia de junio. Boca la moza, para pedir y mendigar amor y amparo. ¿Qué es el pájaro? Azafrán, Santos. Bueno, yo creo que ya Edgar lo descifró, ese pájaro azafrán, de alguna manera es una metáfora muy sencilla, muy humilde del alma. Por eso escribes en el final del segundo poema, años de deseos tiene este pájaro desnudo, buscándome. Ha esperado en esta acacia y me seduce sin miserias, bebe en mi brisa de pulmón, saca engrudo de mis entrañas, complaciente en cuerpo joven, pellizca mis párpados, ahora me lleva en su aleteo, en una muerte fina y doble, así, almendra, sisigia que vuela y revuela, de uno a otro oriente, incompleto. Fíjate que ella del pájaro, que sigue al pájaro azafrán en la vía del pájaro, allí en Canto de Luz Negra, dice, si abandonas todo movimiento, aquello en silencio provocará un otro camino, un nuevo movimiento. Así es la vía. Es esta la vía directa al sismo, a un sismo que evoca la naturaleza como punto de partida.
Sí, claro, ahí hay creo que es uno de los versos favoritos míos. Estoy sorprendido que Ana María va así como un sabueso sobre algunos aspectos eh, puntuales pues, de mi trabajo y me impresiona que se haya detenido allí, porque allí, por supuesto, es la energía. No hay movimiento que no produzca un cambio y no hay un cambio que no produzca una transformación. No hay ninguna transformación que no mute y no hay ninguna mutación que no transmute. Entonces, sintéticamente lo que estoy esbozando es el, la energía como va en círculo y lo circular es la energía. Nosotros nos meten en un cajón que es rectangular. ¿Por qué? Porque ya estamos sin energía. Y es lo redondo, lo elíptico, todo lo que es redondo es absolutamente energético. Recuerda mucho al Tao y al I Ching, ¿no? Por Ese libro de las supuesto, mutaciones que va del claro, claro, silencio claro, al movimiento y al movimiento, ¿no? claro, absolutamente. Bueno, estamos entrando ya en la curva final. Por eso, quienes quieran hacer alguna pregunta, tenemos una acotación de María Angélica León. Quizás valga la pena recordar que en la antigüedad griega, antes de mayores elaboraciones racionalistas, Logos tenía un engarce entre dioses y hombre. Con- Hombre. Conservaba esta como expresión ese lugar natural del hombre. Y Gisela Capellín está pidiendo, o sea, Gisela Capellín no se le puede decir que no, está pidiendo la palabra. Gisela, ¿dónde estás? ¿Que no es Gisela? ¿Alguien la vio? Estoy aquí, ¿Dónde? cónchale, yo estoy aquí, pero me, Dale. me siento, me siento, me atrevo a intervenir porque en realidad lo que estoy Se te fue Gisela. Dice, ¿por qué no escribes la pregunta que se te va la voz? Se va, no, Gisela, escribe. de la cámara a ver si se oye mejor. Ajá, dale. Bueno, en primer lugar comenté que les agradecía que me den la oportunidad de intervenir, lo cual me parece como una valentía enorme de mi parte, porque en realidad lo que estoy es como de rodillas ante la profundidad de este maestro. Y mi deseo era sobre todo, pues, además de agradecerles a ustedes, a Cultura Mundis y a Ana María, y por supuesto reiterarle mi admiración a Santos, decirle que en esta vuelta dentro de su poesía a través de las interpretaciones de ustedes, pensando en lo redondo y en la energía, en esa energía que inclusive me hizo recordar el Alf, el Aleph de Borges, con esa cuestión de la simultaneidad, esa lista de cosas que él decía cuando hablaba del pájaro azafrán, pensé en el Aleph, y quería pues decirle que como nada es casualidad, sentí muy evidente mirando por la ventana esa luna llena de hoy que es redonda y inmensa y tan energética. Gracias, Gisela. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Mientras quiero recomendarles, por favor, ahí tienen el link de Diosa Blanca. Vayan al catálogo, hay unas cosas que pueden descargar, unos trabajos extraordinarios con esa labor apoteósica que ha desarrollado Edgar Vidaurre en pro de la poesía. Entonces, no se pelen el entrar en el catálogo de Diosa Blanca. Y Cultura Mundis, bueno, estén pendientes porque vienen cosas bien sabrosas. Edgar, ¿qué digo? Edgar, ¿tienes algún comentario para Gisela Santos?
algunas palabras para ir cerrando. Bueno, es que yo creo que, como dice Santos, vamos a retornar a ese sagrado silencio que contiene todas las palabras. Creo que la elocuencia de este programa de hoy va a hacer valorar todavía aún más la verdad que encierra el silencio, ¿no? Eh, Como dije, Santos no se puede leer solamente desde un aspecto y tampoco lo puedes leer fragmentado. La integración que propone él como intermediario, como buen chamán, porque el chamán es el que intermedia entre el cielo y la tierra, y así lo es en todas las culturas, ¿no? El chamanismo. Esa, esa voz que es capaz de unir el cielo con la tierra, lo cual además está muy bien con su culto por Blake, ¿no? Y ese matrimonio del cielo y la tierra, de manera de que por el lado mío, lo que responde, agradezco a Santos inmensamente esta oportunidad porque además hablar con Santos no es fácil, porque él es reservado como buen chamán, él se encierra para protegerse de esa cotidianidad falsa que no es tan bella como la propia intemperie en sí misma. Entonces, tener a Santos presente, poderle preguntar, poder confrontar su poesía es realmente algo notable. Por supuesto, a Ana María, que hoy está haciendo un esfuerzo impresionante porque Es un tiene milagro, lo de Ana María es un milagro, ¿no? un milagro y por supuesto a ti que has propuesto esta serie que me parece, bueno, memorable, importante y ojalá que tenga mucho aliento y le dejo a Ana María para que haga el cierre, ¿no? Que nos lleve Pero a... vamos a echar el chisme. Ana María no estaba en Venezuela, perdió el avión, o el vuelo se le canceló, se montó en otro avión, llegó, está aterrizando. Pero en grúa, Acabo además de llegó en llegar, grúa, Y llegó en además, grúa, y llegó. ¡Wow, Ana María, qué fuerte! acabo de llegar. Es un milagro de Santos. bueno, y Bueno, el maestro Santo que Mira, cierre. me encanta la conversación que he tenido y el poderme, estoy despierta desde la 1 de la madrugada contándolo como desde nuestro horario, o sea que se imaginan el tiempo que tengo despierta. Pero es interesante estar despierto también. Que Santo, hay un fragmento de un diario del diario de él que dice que vivo en el mundo, pero intento no pertenecerle. Entonces, eso además que es curioso porque es un pensamiento muy paulino, muy de San Pablo. Santo tiene una espiritualidad, modo de ver está tan centrada en la naturaleza, en el cosmos, en el cuerpo, que no es que proteja, ¿no? No es que se proteja del entorno, sino que él está en un entorno paralelo donde de alguna manera hay una recreación de todo lo que acabo de decir, ¿no? Del cosmos, de los animales, de su propia relación con la corporalidad. Entonces, por supuesto, la poesía de él es inclasificable, es una poesía penetrada de espiritualidad o una espiritualidad penetrada de poesía y eso se agradece inmensamente. Estoy contentísima de estar aquí contigo, Santo. Y por supuesto, con Johnny y Edgar y todos los demás. Pero Johnny me lo planteó así a rajatabla una semana antes, ¿no? Me dijo, mira, el lunes vamos con el programa. Yo digo, ¿qué? Sí, tú estabas avisado, ¿verdad? Sí, pero pensé que era para septiembre, octubre. Pero normalmente, de alguna forma, no soy muy proclive a entrevistas. Hice esta excepción porque el maestro Johnny Galowski se ganó mi amistad y yo me gané la de él. Gracias, Johnny. Ana María, valoro enormemente tu fortaleza y yo creo que
estar ayuna de sueño nos dispara más la conciencia. Hay técnicas en el mundo chamánico donde tienes que pasar no 24, no 48 horas, sino 72 horas despierta. Y después que uno pasa 72 horas despierto, es otra vaina. Edgar, Está muy Edgar, bien. Edgar ha sido muy amable conmigo. Yo esperaba que me trajera esas preguntas demoledoras que él se hace habitualmente. Ha sido muy condescendiente y se lo agradezco. Creo que le hice un poco de brujería hoy para que se calmara. Siempre, hoy no, siempre. Bueno, gracias Santos, en nombre de Cultura Mundis y Diosa Blanca, gracias por acompañarnos, por ser el estreno de esta segunda temporada. Para nosotros es un honor que tú hayas estado con nosotros. Y a todos ustedes les comento, la próxima semana vamos a tener a un amigo muy querido, Alfredo Herrera, que va a estar con nosotros con una primicia, no lo voy a adelantar. Y luego vienen dos sorpresas que estén pendientes porque una es una sorpresa del corazón y una sorpresa es que van a decir cómo lo lograron. Así que ya saben, no vamos a decir nada ahorita. Santos, gracias y nos vemos la próxima semana con Alfredo Herrera. Hasta pronto. Gracias a todos. Saludos.